Sean bienvenidos a una entrega más de Un Café con Quique Voz, una tertulia de campeones con gente que inspiran. Ella viene de Maracaibo por nacimiento, pero decidió por adopción ser gocha. Esto es Un Café con Quique Voz. Cuando cruzo el puente siento una nostalgia, una emoción tan grande que se me nubla la mente. Mire, se me nubló. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo me le va? Hola, Kike, un gusto estar aquí contigo hoy. Bueno, disfrutando de un café. Salud. Tómese un rico café. Salud. Bueno, de la tierra del sol amado, nuestra invitada del día de hoy es psicólogo, tiene maestría, tiene un doctorado en pedagogía, es profesora de la Ilustre Universidad de los Andes y está con nosotros. ¿Cómo estás, doctora Carolina? Bien. Aquí con mucha expectativa de esta invitación con gente bonita. Bueno, eres de Maracaibo, ¿naciste en Maracaibo? Sí, nací en Maracaibo y viví muchos años allá. Hasta estudié mi pregrado allá. Estudiaste en Nuestra Señora de El Pilar. Ajá, hice mi primaria y mi bachillerato y en la Universidad Rafael Urdaneta hice la licenciatura en psicología. Cuéntame algo, con sinceridad, ¿cómo se portó la niña Carolina de infancia? ¿Cómo fue esa infancia? Pues de niña fui muy tranquila, muy apegada a las normas, al deber ser, muy preocupada en siempre hacer lo que se esperaba, en tener muy buenas calificaciones. Creo que las cosas cambiaron en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Porque un poco cuando yo empecé ya la etapa del bachillerato, yo era muy crítica, bueno, sigo siendo muy crítica. Y empecé a cuestionarme el hecho de por qué siempre hay que hacer lo que otros digan. ¿Por qué yo tengo que vivir mi vida por las normas que otros me impongan? Y a partir de ahí, claro, estudiaba en un colegio de monjas, la cosa era muy normativa, en mi caso también, mis padres es una familia muy tradicional, de muchas normas, de todo como debe ser, y eso empezó a ser un cuestionamiento. Yo recuerdo perfectamente, además soy la última de 4 hermanos, entonces como la chiquita... ¿La consentida o no? Total, sin ni... No te queda nada. Nada, no hay manera de decir que no. Qué bien, Consentida de mis padres y consentida de mis hermanos además, lo cual hacía la cosa más complicada porque era como que, bueno, como que yo lo que quiero lo tengo, o eso parecía, ¿sí? Entonces, pues sí, como empezarme a cuestionar el hecho de, no, bueno, pero es que yo no lo quiero hacer así, lo quiero hacer así. Y en eso creo que hay que agradecer, o tengo que agradecer a mi papá, porque mi papá tuvo una manera de enseñarme que marcó mi vida. Porque él nunca me decía no, me decía justifícame, dame argumentos de por qué no así y si así. Entonces, claro, creo que eso desarrolló en mí esa capacidad de, bueno, si yo quiero algo, tengo que convencer de por qué es ese algo. Entonces, bueno, eso cambió mi adolescencia. ¿Cómo fue esa vida adolescente? ¿Qué te gustaba hacer? Pues creo que ya llevaba sin saber la vena de lo que iba a hacer después. Yo era la consejera de todos, la que escuchaba a todos, la que además se guardaba los secretos de todos, y me gustaba, yo lo disfrutaba. Yo llegaba al colegio y todo el mundo, te tengo que contar algo, quiero que me des tu opinión. Y bueno, de alguna manera eso fue lo que se transformó después. Lo hacía con mucho gusto, disfrutaba mucho, yo hacía ballet, era otra cosa que disfrutaba enormemente. Hice ballet mucho, desde muy pequeña hasta que entré en la universidad y bueno, ya los horarios no cuadraban, pero ese era como mi escape. Allí yo, porque fui muy autoexigente con los estudios. Cuéntanos, ¿cuándo llegó ese momento de decidir qué estudiar? ¿Sabes que uno está en cuarto, quinto año?
Y un día quiero hacer una cosa, un día quiero hacer otra. ¿Cuándo tomaste esa gran decisión? Pues mira, yo sabía que quería algo que tuviese que ver con el otro. Yo sabía que mi profesión iba orientada a eso, pero de una manera muy cómica. Se estrenó en el cine la película El silencio de los inocentes. Wow. Cuando yo fui al cine y vi esa película, salí y le dije a mis amigos, yo voy a ser psicólogo. Todos me miraron, ¿qué? ¿Tú quieres hacer eso? Yo sí, yo quiero hacer eso. O sea, a mí me impactó la relación que se estableció entre esos protagonistas y cómo él pudo entrar en la mente de ella y realmente hacer cambios en su vida. Yo dije, bueno, eso es lo que quiero hacer con mi vida. ¿Cómo fue esa vida universitaria? En la Universidad Rafael Urdaneta. Hermosa, maravillosa. Creo que es la etapa que puedo recordar con más gusto. Porque si bien yo estudié mucho, también la disfruté, la viví, hice todo lo que se podía hacer, todas las actividades que planteaba la universidad, yo las aproveché y las hice. Hice cosas más allá de solo estudiar y bueno, eso me deja muchos recuerdos gratos de esa etapa. ¿Qué materias te llamaban la atención? Todo lo que tenía que ver con clínica era lo que me apasionaba. O sea, tener a una persona enfrente y poder, con todo respeto y permiso de esa persona, entrar en su vida. Sí, prácticamente. Yo le digo a mis pacientes hoy en día una frase que puede ser a lo mejor un poco fuerte, pero yo les digo, es muy fácil desnudar el cuerpo, lo difícil es desnudar el alma. Eso se hace en una consulta de psicología. ¿Cuál es la materia más difícil de esa carrera de psicología? Bueno, para mí lo que tuvo que ver con las patologías, las psicologías anormales, porque bueno, allí ya es mucha carga médica, clínica, que si bien obviamente nosotros tenemos una parte de influencia allí, es complejo porque ya es entender una persona que está disociada, que está fuera de su control, y allí ya entra la parte farmacológica que aunque no la recetemos, tenemos que conocer sus efectos y bueno, eso ya es más complicado. ¿Qué fue tu referente en la universidad? Un profesor francés que tuve. Wow, francés en Maracaibo. Para que tú veas. Y de hecho tenía mucha dificultad con su idioma, pero para mí era brillante. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? Porque primero tenía un gusto enorme por lo que hacía y motivaba a entender que solo cuando hay una real vocación por lo que haces o por lo que decidas hacer, sea la profesión que sea, es cuando tú vas a disfrutar ese trabajo y la otra persona que tengas enfrente lo va a sentir. Porque si tú haces un trabajo porque es una obligación y no porque es tu pasión, el que está a tu lado lo siente. Y él siempre nos mostró eso y yo decía, bueno, yo quiero ser como él. Que bueno, lastimosamente ya no está en este plano, pero sí me dejó enseñanzas bien importantes. Entrega de títulos, celebración por todos lados, pero comienza lo bueno. ¿Cómo fue tus primeras experiencias laborales? Bueno, mira, yo tuve gran suerte porque donde hice mis pasantías, inmediatamente me dejaron contratada. Entonces, pues, fue algo así como, hoy recibes el título, mañana empiezas a trabajar. Ya, de una vez. Inmediatamente. Qué bien. Ellos solo me hicieron el cambio en cuanto a la parte administrativa o de papeleo, en cuanto, bueno, ya no eres una pasante, ya eres una psicólogo graduada. ¿Dónde trabajaste? Trabajé se llamaba Centro Cardiovascular Dr. Tulio Calderón. Tulio Zulbarán. Era un centro piloto que estaba adscrito a la Universidad del Zulia, pero que tenía una administración privada. Y allí se manejaba de manera integral al paciente cardiovascular. Entonces, bueno, fue de verdad una parte bien interesante en mis primeros momentos. ¿De Maracaibo para dónde? ¿Para Caracas o para San Cristóbal? Para San Cristóbal. ¿Por qué? ¿Qué hace una maracucha aquí en los Andes? Mira, yo llegué a San Cristóbal en el año 2002. Venía por 6 meses. Nada más. Sí. O sea, ya va a empezar a cobrar el alquiler el resto de los años. Sí, yo vine
por una oportunidad de un colegio privado de aquí de San Cristóbal, que estaba en la búsqueda de un psicólogo que formara el departamento de bienestar estudiantil. Ellos no lo tenían organizado como tal, pero querían que fuese de las manos de un psicólogo quien hiciera toda la formalización de eso, y después iba a quedar, como generalmente sucede, un docente a cargo del departamento. El contrato eran 6 meses, es un colegio de monjas además, y bueno, yo vengo de formarme en un colegio de monjas, así que la relación con ellas... Ya entendías todo. Sí, era sencilla, sé cómo manejan y trabajan ellas. Y bueno, antes de que culminaran esos 6 meses, pues la directora me dijo, quiero darte un contrato completo y quiero que seas tú quien dirija el departamento. Claro, para mí, yo nunca había estado en nada que tuviera que ver con educación. Yo me gradué como psicólogo clínico y mi trabajo en Maracaibo hasta ese momento había sido en clínica. Venir a eso era, bueno, vamos a ver. Sí, es algo distinto. Yo lo hago, lo termino y me regreso. Pero bueno. ¿Y cuánto va a ser regreso? Bueno, ¿Cuánto tiempo? Imagínate, ya estamos hablando de 23 años aquí. 6 meses y ya 23 años. Sí. Sí, bueno, creo que el Táchira a mí me enamoró, de verdad. Yo estaba sola acá, no tenía familia, no conocía San Cristóbal, y de verdad que yo recibí mucho afecto de personas que poco a poco se fueron poniendo en mi camino, vecinos, compañeros de trabajo, que me hicieron sentir en casa, realmente en casa, sí. O sea, yo sí puedo decir que esta es la ciudad de la cordialidad. Qué bien, por tu experiencia. Sí. Háblanos de ese paso por la Universidad Católica Andrés Bello como especialista en educación. Bueno, cuando estoy ya acá, se presenta la oportunidad de concursar en la ULA, también como contratada. Y yo dije, bueno... O sea, ¿del colegio pasas a la universidad? Estuvo un tiempo en paralelo. En las dos. Sí, yo en el colegio no daba clases, estaba solo en el departamento de bienestar. Y un representante que era autoridad de la universidad se acercó un día y me dijo, ¿por qué usted no concursa? Yo decía, es que nunca he dado clase, no sé cómo es eso, y universitario. Y él me dijo, bueno, no tiene que lidiar con disciplina, porque el universitario va o no va. Y yo decía, bueno, sí. Entonces, gracias a eso, yo dije, bueno, concursé, gané. Era un contrato de 2 años, 3 años aproximadamente. Yo dije, bueno, pero yo tengo que hacer algo para saber de esto. Y la Andrés Bello estaba ofreciendo eso, que era una maestría en educación. Yo dije, bueno, pues voy a formarme para poder ser útil en este espacio. ¿Cómo ha sido esa experiencia como docente en la Universidad de Los Andes? Wow. Yo creo que descubrí que había otra pasión en mí, que es estar en un aula de clase. Una profesión que ha sido golpeada socialmente y que en estos momentos pareciera no tener ningún tipo de valor, pero hay que estar en un aula de clase. Es increíble lo que es cierto que pueden haber estudiantes que están por estar, pero cuando tú ves esos jóvenes con tantos deseos de formarse, cuando hablas de sus proyectos de vida y dicen todo lo que quieren hacer, y tú dices, bueno, yo puedo un poquito acompañar una partecita de esto y dejar algo, pues eso vale la pena. ¿Cómo haces para que la Carolina psicólogo no entre e invada el terreno de la Carolina docente? Mira. Porque es una maquinaria que está ahí, porque estás formada como psicólogo, pero eres docente. Mira, yo hasta, si esto hubiese sido hace 6 meses atrás, yo te hubiera dicho que lo manejo muy bien. Pero ya no te puedo decir eso. Hace unos meses culminé clases, yo en la ULA trabajo con comunicación social y la maestría en evaluación. Los niños de comunicación social, creo que es siempre cuando termino materia hago un cierre de evaluación de la materia y de mi persona, porque es la única manera de crecer. Y este año los jóvenes me dijeron algo que me impactó muchísimo. Yo dije, wow, no, profe, estar en su aula es un espacio seguro para ser. Cuando me dijeron eso,
yo dije, es que la psicóloga está aquí. No se queda fuera del salón. Está. Es difícil separar la Sí. docente del psicólogo. Sí. Sí. ¿Qué experiencia te trae al campo de la psicología esa energía de los chamos, de los estudiantes? A mi vida entera, Quique. Yo digo que toda la motivación que yo tengo en cualquier otro campo de mi vida me la da el contacto con los jóvenes. Ellos me nutren, ellos me mantienen actualizada, ellos me obligan también a ir al ritmo de ellos y eso es fabuloso. Y muchas veces un caso que yo puedo tener en consulta está nutrido por esa sinceridad que hay en el aula con esos estudiantes que saben que no están allí, sino siendo ellos en su formación. Así que me enriquece muchísimo. Cuéntanos de tu experiencia, de esa lucha, de esa lidia de ser doctor de la República, de nuestra ilustre Universidad de los Andes, porque sacar un doctorado, sí, es difícil, es exigente académicamente, pero sacar un doctorado en Venezuela es de verdad, no es casi imposible, pero con todo lo que sucede a nuestro alrededor, parece algo épico. Mira, mi experiencia de iniciar el doctorado fue así como yo siempre he sido muy estudiosa, siempre, por, bueno, influencia paterna, pero también por decisión propia, porque ya cuando llegó un momento en que eran mis decisiones, yo quise seguir estudiando y formándome porque me gusta. Creo que si uno eso es lo único que nadie te puede quitar, lo que tú sabes. Todo lo demás lo puedes perder en algún momento, pero lo que sabes no. Y cuando yo decidí empezar a estudiar, pues la escolaridad fue hermosa, fue todo con esfuerzo, por supuesto, pero con planificación todo bien. Sin embargo, cuando yo estaba en el proceso de la tesis doctoral, cae la pandemia. Wow. Nos encierran. Y bueno, empieza mi lucha de menos mal, gracias a Dios, ya yo tenía toda la información recabada. O sea, yo he terminado carga académica. Sí. Y ya tenía incluso toda la información que yo necesitaba para ponerme a construir. Pero estaba encerrada, no podía tener mucho contacto con tutor, con nada por el bueno, con nadie. Sino yo tenía salvoconducto por la parte de psicología clínica porque fue una época de mucho trabajo psicológico. ¿Sí? Yo salía en esas calles solas a ver pacientes. Pero terminó siendo la tesis mi mayor terapia, autoterapia, porque yo llegaba cargada de duelos, yo llegaba cargada de separaciones, yo llegaba cargada de toda esa incertidumbre que había y que estaba padeciendo las personas a las que yo iba a ver, y yo me sentaba en el computador y yo decía, bueno, voy a trabajar en esto que es un sueño, que es un logro, voy a trabajar. Y terminó siendo mi terapia. Yo defendí la tesis doctoral el primer día que abrió la ULA, sola. Wow. No había nadie, no podía entrar nadie. La abrieron porque había que empezar el proceso y la primera actividad fue mi defensa de tesis, sola. Esto será inolvidable. Pues sí, pero yo dije, bueno, fue mi proceso terapéutico el que me ayudó a mantenerme estable para también poder ayudar a otros en esa etapa. Estamos en un café con Quique Voz, aquí disfrutando de un café con la doctora Carolina Castillo, docente, psicólogo y también doctora en pedagogía de nuestra Universidad de los Andes. ¿Qué es un psicólogo? Un psicólogo es un personal de ayuda, es un profesional que le brinda a la persona la oportunidad de guiarlo, de acompañarlo en su autoconocimiento, en su autodescubrimiento, para poder sanar aquellas fases u etapas de su vida que pueden hacer interferencia en su felicidad actual. ¿Cuál es la diferencia entre un psicólogo o hasta dónde llega el psicólogo y cuál es el campo de la psiquiatría? Bueno, la psiquiatría obviamente es una especialidad médica. Por tanto, ellos tienen la potestad y la facultad de medicar, por tanto es mucho más indicado
en pacientes que tienen algún problema o algún trastorno psicótico, donde ya están fuera o disociados de la realidad y es inevitable que sean medicados. Ahora, un paciente que no requiera medicación, pues puede mantenerse dentro del campo de la psicología. ¿Cuáles son los principales objetivos de la psicología? El principal de todos es que la persona sea feliz. Nadie vino a este mundo a sufrir. Quizás eso es un constructo social. Una tarea pero hay que quitarle eso a la gente. O sea, la gente no puede ir por la vida diciendo, bueno, es que hay muchos constructos que vienen de atrás de hay que sufrir para lograr algo. No, la psicología viene a enseñarle a la persona, tú tienes en tus manos la posibilidad de transitar por esta vida de manera feliz y de sentirte a gusto contigo, porque yo siempre le digo a mis pacientes, tú tienes que estar a gusto contigo porque la única persona que va a estar contigo toda tu vida eres tú, nadie más. Con total certeza solo tú. Entonces tienes que estar a gusto contigo. ¿Cuál es la diferencia, que ya lo tocamos por tu ejemplo, porque estás en los dos campos, entre la psicología clínica y esta psicología aplicada a la educación? Bueno, la psicología clínica tiene mucho más injerencia en la resolución de conflictos que afectan algún área de la vida personal o en la vida familiar o la vida de pareja. Es decir, cuando la persona se da cuenta que hay algo que hace interferencia para funcionar de manera adecuada. Entonces, pues trabajamos trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, algún problema familiar, etcétera, etcétera. En cambio, la psicología que está aplicada al campo de la educación tiene que ver con el acompañamiento que se hace a todos los agentes que están involucrados en el proceso de aprender. Cómo ayudar o apoyar al docente para utilizar las mejores estrategias, de igual manera al estudiante, y lo que es la didáctica o la pedagogía se nutre de las teorías psicológicas para funcionar. Quizás anteriormente había un tabú. Voy saliendo para el psicólogo y todo el mundo se alarmaba. Wow, está loco, tiene problemas graves. Y hoy en día voy al psicólogo, quizás no tanto en países subdesarrollados, pero en países más desarrollados, algunos ya países de América Latina, son parte de tu día a día. ¿Cómo lo explicas en el hoy de tu ejercicio de la psicología? Ha habido un avance, sí. Cuando yo dije en mi casa que iba a ser psicólogo, dijeron, ay, pobrecita, pero va a estudiar para no tener trabajo. Tal cual, o sea, era increíble pensar en qué hace un psicólogo, nadie va a eso. Ha habido un avance significativo en el concepto. Todavía quedan algunos restos, como tú dices, en países menos desarrollados, porque en países desarrollados ir al psicólogo es igual que ir al odontólogo o que ir al médico internista, ¿no? En Latinoamérica nos lleva una gran ventaja, por ejemplo, Argentina, donde ir al psicólogo, de hecho, es parte de su cultura. Total. Y es incluso algo que se habla abiertamente, ¿no? Yo en mi caso puedo decir que todavía quizás las personas con más edad mantienen algún tipo de recelo. Sí, algún tipo de recelo pero no, eso no hace falta, eso para qué. Pero maravillosamente los jóvenes sí tienen más apertura a asistir. ¿Cuáles son los campos de estudio más relevantes de la psicología? La psicología está inmersa en cualquier campo donde esté inmerso el ser humano, porque es la ciencia que estudia al ser. Entonces, todo lo que implique a la persona, allí ella tiene cabida. ¿Cómo es la percepción del hoy, del momento, de la hora, del venezolano con la salud mental? Todavía no está como quisiéramos. Todavía la persona no le da a la salud mental la importancia y el cuidado que requiere. Y todos los estudios de países desarrollados apuntan a que incluso nuestra salud física depende de la estabilidad de la salud mental. Pero todavía estamos en la idea de no prevención, sino curación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esperamos que el órgano esté afectado y vamos al médico para que me cure ese órgano. En cambio, si nosotros trabajáramos la salud mental, si nosotros tuviésemos una higiene de salud mental,
si tuviésemos una atención preventiva, realmente los niveles de enfermedades disminuirían muchísimo, porque nosotros somos un ser integral, todos nuestros sistemas están conectados, por eso las nuevas visiones de la neurociencia o la psiconeuroinmunología, donde el sistema inmune está absolutamente probado que él se depriva o no, dependiendo de cómo manejamos nuestra salud mental. El uso de las redes sociales. Hay un tema muy amplio, quizás se nos puede llevar aquí un programa completo de un bombardeo de información que afecta, que deprime, que toca, que trastoca, que repite, porque lo que estás viendo se lo cuentas a 10 personas más y se vuelve multiplicador. Qué gran trabajo tiene la psicología en ese campo. Enorme. Psicoeducación, llamamos a eso. Enorme, porque quizás lo que necesitamos es, desde las primeras etapas, un trabajo que empieza en el hogar, donde los padres, producto de todo lo que vivimos hoy en día, pues sabemos que los niños pasan muchas horas solos, ¿sí? Pero desde allí debería empezar esa psicoeducación de, bueno, no todo lo que llega a mis manos, no toda información que llega a mis manos, yo la tengo que creer. Si nosotros formáramos al niño, al joven e incluso al adulto a tener un punto de vista crítico, sí, bueno, esto lo dice acá, pero ¿está basado en qué? ¿Quién me prueba esto? ¿Por qué esto lo dicen? Si nosotros pudiésemos hacer eso, no seríamos víctimas de toda la información que circula. Sin duda alguna, estar inmerso en el campo educativo, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista psicológico? Porque vemos los distintos enfoques que ustedes realizan, tanto en el campo de la educación, en el campo empresarial, en el campo de la investigación, pero lo acabas de decir, ¿cómo prevenir, no llegar a esos estados de ansiedad, de trastorno, pero que sea el enfoque desde la educación, desde lo educativo? Por lo menos yo tengo un compromiso con mis niños, les digo yo, de comunicación social. Igualmente cuando recibo a los grandotes ya, yo trabajo como profesora invitada en la UNED, en la carrera de psicología. Y ya ahí recibo a los más grandes porque son los que están en clínica. Igualmente hago el mismo trabajo y también cuando recibo a los educadores en la maestría, que ya están en ejercicio. Y yo les digo que no pueden dejar o no pueden sacar de su labor profesional la parte reflexiva. Si nosotros nos mantenemos como personas haciendo una reflexión, una revisión de, bueno, ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Yo tengo el espacio para cambiar en ese proceso lo que no esté funcionando. Y si yo decido ser docente y estar en un aula, aunque las condiciones no sean las mejores, aunque el sueldo no sea el mejor, pero si yo decido estar ahí, ¿cuál es mi compromiso con esos jóvenes, con esos niños que día a día van a mi aula? O si yo estoy en una empresa que solo me pagan un sueldo mínimo y que trabajo no sé cuántas horas al día, pero yo decido seguir allí. Entonces, bueno, mientras yo decido seguir allí, ¿cuál es mi compromiso para aportar, para dar? Si la persona se mantiene un poco haciendo esa autorreflexión, creo que puede hacer algo diferente desde el rol que ocupe en esta sociedad o en el campo laboral. ¿Cuáles son los problemas más comunes que te llegan a tu consultorio en esta sociedad que Venezuela tiene un tema pues migratorio, ¿sí? Un problema social de depresión, un impacto en las redes sociales? Mira, el primer puesto lo ocupan las ansiedades. Cualquier trastorno asociado a la ansiedad tiene un puesto elevadísimo que antes no era tan grande, pero es el primero. El segundo son las depresiones, que vienen asociadas a duelos, que vienen asociadas a separaciones. Y el tercero son problemas familiares, que bien sea porque consulta el joven, bien sea porque consulta la esposa, pero tú ves que lo que hay es una situación de poca comunicación, de roles no bien establecidos, de límites no marcados, que generan e impactan a todos los miembros de esa familia. Hay un caso particular en Venezuela. ¿Qué opinión merece el estado Mérida, que tiene la tasa más alta de suicidio en Venezuela? Mira,
es rudo oír, saber que nuestros jóvenes están asumiendo el suicidio como un mecanismo o una manera de resolución de problemas. Sabemos que el estado Mérida es el mayoritario en estadísticas. Bueno, incluso ahí se ha estudiado que afecta hasta el clima, ¿no? Que genera una sensación o una emoción de tristeza que, asociado al resto de las situaciones, pues impactan más en ellos, ¿no? También creo que Mérida ha sufrido una economía más marcada. Nosotros tenemos cierto desahogo por ser un estado fronterizo, claro, que ellos no presentan. Y es netamente la economía de los estudiantes, por ser una ciudad estudiantil. Todo gira en torno a la universidad. Entonces, pues eso también hay un impacto marcado en su economía que ha hecho efectos en eso. Pero más allá de solo hablar de Mérida, algo que a mí me ha llamado la atención, porque aquí también tenemos, bueno, hace poco salió en las redes un caso de una joven de 14 años, ¿no? La que escribió una carta para despedirse de su mamá. Y de verdad que creo que esa mamá necesita muchísima ayuda para poder sobreponerse a esa situación, porque bueno, habrán detalles que ella sabrá. Pero creo que algo que tenemos que hacer como reflexión, Quique, para los padres que están formando niños, es que algo que nuestra sociedad nos ha llevado es a no someter a los niños a la frustración. Como te doy todo, te cuido de todo, yo no quiero que pases por cosas difíciles porque yo pasé por cosas difíciles. Y eso ha generado en ese niño y ese adolescente que va creciendo el hecho de que cuando me enfrento a una situación difícil, yo no la sé manejar. No puedo con esto, porque mi vida mis padres me la han resuelto. Y yo no me he enfrentado a perder, yo no me he enfrentado a equivocarme, yo no me he enfrentado a una situación donde yo diga, yo tengo que levantarme de esto. Entonces, pues cuando hay una situación que realmente lo impacta, ya en esa etapa donde ya papá y mamá no están pegados a ellos, por ejemplo, ese joven que se va a estudiar a Mérida solo y salió mal en un examen, no le alcanza la plata que le envían, el profesor se la tiene montada, como ellos pueden decir, empieza a vivir toda esa situación solo y yo no sé qué hacer con él. Bueno, pues me mato, no puedo. Entonces llegan a eso. Entonces es una importancia que hay que ver desde atrás. Nosotros necesitamos como padres que nuestros hijos desde pequeños se sometan a estados de frustración porque nos tienen a nosotros al lado para ayudarlo a salir. Y él va aprendiendo que no pasa nada, que se puede. Hay un tema, cómo organizarlo, cómo abordarlo desde la psicología en el núcleo familiar. Sé que eres madre y tienes contactos con chamos de tu hija y eres profesora universitaria. ¿No ves ahora las reuniones sociales de estas generaciones? Que ninguno tiene contacto, ninguno baila, ninguno se ve a la cara. Todo el mundo está presente de cuerpo, pero están aislados con los móviles. ¿Cómo visualizas el futuro de esa generación? Terrible, con relaciones interpersonales con muy poca duración, si deciden hacer parejas con poca vida juntos, porque empezando que el ser humano es un ser social por naturaleza. Claro. El ser humano necesita el contacto, el ser humano necesita la vista, el ser humano necesita eso para su salud mental. El hecho de que los móviles, que las pantallas hayan entrado de tal manera en la crianza de nuestros jóvenes, de nuestros niños, pues nos hace muy cuesta arriba pensar qué generación van a ser ellos de adultos, cómo van a establecer relaciones con otros, cómo van a poder formar familias, cómo van a poder tener empatía por un compañero, por un vecino, por el hijo. No hay manera de visualizar. No se da cuenta hasta cómo se saludan. Es más, ni abren la boca, dicen y eso es un saludo. O sea, no va a haber contacto, no va a haber un abrazo, no va a haber cómo estás, no va a haber cómo verte a los ojos para saber que estés bien, que estás mal, que pasaste una mala noche o que pasaste una buena noche. O sea,
¿Cómo va a ser esa relación social en los próximos 20, 30 años? Pienso que como todas las sociedades pasamos ciclos, ¿no? Eso va a llegar a un punto álgido donde va a cortar y tiene que caer por los mismos efectos que eso va a generar. Porque aunque ellos se hayan criado a través de ese lenguaje, aunque ellos se hayan criado a través de una pantalla en medio del contacto de dos, va a llegar el momento en que también van a requerir lo otro porque es instintivo en el ser. Nosotros como seres humanos lo necesitamos y lo pedimos y lo queremos. Entonces, pues llegará un momento en que como sociedad eso va a ser una crisis tal que va a haber que intervenir de manera directa para hacer cambios. Pero bueno, yo creo que no hay que esperar allá. O sea, creo que es una... Tenemos que exigirlo en casa. Claro, es una tarea de casa, es una tarea de familia, regular. Nosotros como padres somos culpables de eso, porque es cierto que con todo el agite diario que vivimos, tener a un niño con una pantalla es tener a un niño quieto. Entonces ya yo no tengo que atenderlo, puedo hacer las otras cosas, pero ¿qué estoy generando allí? ¿Qué se está creando allí? Un aislamiento. La importancia de la psicología en el mundo deportivo. Creo que es un campo muy amplio. Hemos visto y reconocido atletas de alto rendimiento, muy nombrados en el mundo, y todos tienen como apoyo un psicólogo. Sí, bueno, ¿qué pasa en el campo deportivo? El campo deportivo se basa en la competencia, ¿sí? En yo tengo que ser el mejor, yo tengo que tener un nivel de desempeño que sea tan bueno que haga la diferencia en milésimas para poder sobresalir. Y eso implica para el ser humano una alta descarga que obviamente va asociada a ansiedad, que obviamente va asociada en algunos casos a duda, si podré, no podré. Entonces, pues el psicólogo acompaña a ese atleta para que pueda, primero, manejar los niveles de ansiedad, porque si no los maneja, pueden traicionar su desempeño. Y segundo, su creencia en sí mismo, su confianza en sí mismo de, bueno, estás preparado para esto, te estás formando para esto, eres el mejor, independientemente de lo que esté sucediendo y de cómo sea el otro. Como centrarlo en sí y desarrollar sus habilidades para que pueda ver el máximo potencial. Desde tu óptica, ¿cómo contrarrestar todo eso que está sucediendo en las plataformas digitales desde el punto de vista psicológico que está afectando a la sociedad? En estos días vino un llamado influencer, una persona con llamativa personalidad, descalzo, sin franela, comiendo cosas crudas, y yo vi un gran grupo de gente que lo sigue, que lo parece, pero tú vas a una conferencia o quieres ver un acto cultural y esa misma cantidad de público no está. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta influencia en las redes sociales para que llevemos a quizás vanagloriar un tipo de personaje y no visualizar el área científica, el área académica, el área formal, constructiva del país? Es algo que está influido, está relacionado con la formación que estamos dando. ¿Dónde están los valores? ¿Qué inculcamos? ¿Qué inculcamos y qué mostramos? Ese doble factor allí es bien importante, porque nosotros creemos como padres, incluso como educadores, porque también el educador puede caer en ese error, muchos no, pero otros sí, que decirle al niño y decirle al joven que este es el deber ser y que los valores son estos es suficiente. Pero desde la psicología está probado que un niño no aprende por lo que le dices, aprende por lo que ve, por lo que le modelas. Entonces, ¿qué hace un niño? Y tú lo oyes y lo oyes en un adolescente en consulta. Mi mamá me dice que hay que ser honesto, pero yo la escucho hablando cuando le dice al jefe que bueno, que cuánto hay para eso. Entonces se ríe y dice, pero entonces, ¿qué es ser honesto?
Entonces, es importante cuidar ese doble lenguaje de qué digo y qué hago. Yo tengo que respaldar, tanto como padre, como educador y como sociedad. Yo tengo que respaldar mis palabras con hechos, porque yo siento que hay campañas que de alguna, no todas las que harían falta, es cierto, hay campañas que hablan de valores, se han tratado de hacer programas que tengan que ver con eso, pero inmediatamente tú ves la actuación del ser humano que va totalmente distante a todo eso que incluso puede haberse parado a decir. Entonces eso no se cree. Y mientras no se crea, pues el sistema de valores es lo que permite a la persona criarse, actuar y funcionar hacia lo bueno, hacia lo que lo va a potenciar. Entonces hay que aprender a unir eso, hay que aprender a que, bueno, somos modeladores. ¿Qué opinión o qué recomendación se le puede dar a los padres que tienen niños con problemas de atención? Bueno, en primer lugar, eso es otra cosa grave que ha pasado con las redes sociales, ¿no? Para mí es impactante escuchar, gracias a los jóvenes, puedo ver eso, gracias a mis estudiantes que llegan, profe, ¿usted qué opina de esta influencer que dice que ella, leyendo unos artículos, se autodiagnosticó con déficit de atención? Entonces, pues que... Increíble. Empecemos por allí. Eso está pasando en las redes. Wow. Yo me autodiagnostico con déficit de atención, yo me autodiagnostico autista, yo me autodiagnostico... ya va, para eso están los especialistas. Entonces, bueno, creo que lo primero es eso, partir de un real diagnóstico. Un niño puede ser inquieto, un niño puede tener periodos de atención cortos y eso no significa que tenga déficit de atención, porque el déficit de atención es un trastorno y como trastorno lo va a acompañar toda la vida, no se cura, no se quita, solo se aprende a regular. Entonces, bueno, creo que lo primero es eso, partir de un buen diagnóstico y después de tener un buen diagnóstico, entender que es un trabajo multidimensional, donde va a haber la intervención del, si es pequeño, del pediatra, del neurólogo, del psicólogo, en algunos casos de un terapista ocupacional, pero muchísimo más importante que todo eso, porque los especialistas los ven un ratito, es cuál es el compromiso que se adquiere en casa para apoyar y ayudar a ese joven o a ese niño a que aprenda a vivir sin que eso sea una limitación, porque no lo es. Si lo aprendemos a manejar, no lo es. Puede llegar a ser lo que desee ser en esta vida. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la psicología en un mundo tan moderno, con mucha interacción, tan digital? Mira, de manera particular, creo que el primer desafío que enfrenta es mantenerse realmente consona con lo que es una ciencia y poder deslindar y poder entender e enseñar a la gente que no cualquiera que agarra un micrófono, que hizo un curso de 6 meses, está facultado para trabajar la psicología, no es psicólogo. Entonces se pseudodenomina terapista, se pseudodenomina coach y bien, hay que tener respeto por ese tipo de formaciones, pero es terrible que los faculten para trabajar algo tan delicado como la mente humana. Las recomendaciones, la influencia de las redes sociales en la salud mental con aquellos famosos retos. Bueno, creo que volvemos a lo mismo. Si en casa hablamos, si en casa tenemos el hábito de reunirnos, de conversar las cosas, no para regañar, no para recriminar, solo para dar nuestros puntos de vista, esa información va entrando al joven. Ese joven se siente en la libertad de poder llegar a casa y contar. Miren lo que está pasando, porque mientras yo papá, yo mamá, tengo el conocimiento desde la boca de mi hijo, yo estoy en la vida de mi hijo y puedo actuar en la vida de mi hijo. Pero si mi hijo siente una barrera porque solo va a recibir un regaño, un castigo, va a ser señalado por mis padres, pues yo no se lo cuento. Yo se lo cuento a mi amigo y entre los dos vamos y lo hacemos.
Entonces creo que es importante mantener esa unión familiar que va en torno a vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a dar los puntos de vista, respetamos los puntos de vista de todos los que integramos esta familia y bueno, llegamos a un consenso de qué pudiese traer eso de bueno, eso para qué te serviría. Y el joven, aunque tú no le impusiste, le diste una opinión que allí va quedando y él empieza a ser un poco más crítico de, bueno, ¿verdad? O sea, pero ¿será que sí o será que no? Estamos disfrutando de un café con Quique Voz, tertulia de campeones, con gente que inspira. ¿Quién te inspira? ¡Wow! Me inspira mi hija. En los momentos más difíciles, cuando dudo, veo a una jovencita que ha crecido en un país difícil y que sigue teniendo motivación de hacer y ser cada vez más, que todos los días va a su universidad con todo el gusto del mundo, pase lo que pase, y que tiene un proyecto de vida amplio y grande independientemente de lo que suceda. Entonces, bueno, ella me inspira cada día a yo también hacer más. ¿Cómo es tu relación con Dios? Inmensa. El ser humano no es ni puede mantener una salud mental si no tiene una vida espiritual. Respeto como profesional la visión o la creencia, pero hay alguien superior. Para mí, Dios. ¿Cómo visualizas en todo este mundo tan cambiante, excesivamente cambiante, el mundo de la psicología? Creo que la psicología tiene la ventaja a su favor de ser una ciencia que se redefine, porque tiene siempre que darle respuesta al ser. Ella va evolucionando y creciendo en la misma línea que va el ser humano. Si nosotros vemos, los primeros paradigmas de la psicología eran cerrados, muy ortodoxos, y eso ha ido cambiando para poder darle respuesta al ser. Un mensaje, las cámaras de La Voz del Táchira y de este programa, Un Café con Quique Voz, pues son plataformas que se abren para personas como tú que nos inspiran a seguir adelante, que nos inspiran a seguir luchando por nuestro querido país, Venezuela, y sobre todo seguir preparándonos, sabiendo de que la formación son aportes importantes al crecimiento, al respaldo, a la proyección como sociedad. ¿Qué mensaje merece, por ejemplo, los chamos de esa Universidad de los Andes, los que le das clases en la Universidad Nacional Experimental, o a los que también quieren ser como Carolina, la doctora, la psicóloga? Pues mira, creo que lo más importante es nunca perder la conexión consigo mismo. Siempre estar reflexionando sobre para dónde voy, qué quiero, cuán feliz me hace lo que estoy haciendo. No tener miedo del error, no tener miedo de equivocarse, porque de la equivocación se aprende. Y siempre decir, si yo tengo claro cuál es mi norte, para dónde quiero ir y qué necesito hacer para ello, no importa el tiempo que invierta en ello, pero la satisfacción cuando llegue allí va a ser enorme. Y en ese camino hay que rodearse de gente valiosa, de gente nutritiva, de gente que me apoye, que sea mi red de apoyo cuando como humano a veces pierdo la paciencia, a veces pierdo la fe, a veces pierdo la voluntad. Necesito apoyarme en esa gente que incondicionalmente me va a recordar por qué y para qué estoy haciendo esto. Y creo que lo más importante, que cada acción que nosotros hagamos nos lleve a la felicidad, pero sin olvidar que la felicidad no la puedo alcanzar dañando a otro. Si mi felicidad está basada en el daño o en lastimar a otra persona, eso realmente no me va a llenar. Como maracucha, para terminar, ¿qué tanto te sientes gocha? Wow, amo esta tierra, pero mi chinita siempre está conmigo. Chinita. Pero ¿cómo haces ahí con el vos sabés y el gocho? ¿Cómo haces esa combinación? Bueno, cuando hablas con los de allá, cuando me pongo brava sale la maracucha. ¡Wow! ¡Qué peligro!
Gracias, doctora, por estar con nosotros. No, un gusto enorme, Quique. Fue una experiencia maravillosa. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Carolina Castillo por esta bonita tertulia en un café con Quique Bo. Será hasta una próxima entrega. Que tengan una feliz noche. Un café con Quique Voz. Tertulia de campeones con gente que inspira. Fue una presentación a nombre de Su Fruta sabe diferente. Avenida Principal de Las Pilas. Panadería Concord Express en el Centro Comercial La O. Clínica San Sebastián. Seriedad y responsabilidad al servicio de tu salud. DigiPrint, pura inspiración. Restaurante El Paso, descubre el sabor del desayuno andino. Octava Avenida de la Concordia. Bodegón de Rey, calidad y buenos precios. Rockstar Venezuela, prueba el verdadero sabor americano.